Hoy vamos a hablar de cómo funciona la atención para poner foco, es decir, para que la atención, este proceso cognitivo complejo, se refine aún más y se convierta en concentración, porque son dos procesos muy parecidos, tienen mucho en común, pero también son diferentes. Y vamos a ver cómo funciona la atención. Normalmente los inputs de información entran en nuestra mente, en nuestra psique, a través de los órganos sensoriales, es decir, de los 5 sentidos. Estas son las puertas de apertura hacia el mundo exterior. Y para que la atención no esté en función de lo que sucede afuera, de todos esos estímulos que están sucediendo afuera, lo que hacemos es reconducir la atención hacia algo, hacia alguna tarea que requiera de esa energía atencional. Por ejemplo, si estás aprendiendo a conducir, tienes que estar muy atenta, muy atento para aprender cómo funcionan las marchas, el freno, para estar pendiente de los retrovisores, en fin, estás en un proceso de aprendizaje, con lo cual tienes que atraer la atención a la tarea que estás realizando en ese momento. Y eso pasa en todos los procesos de aprendizaje. Igualmente, cuando estás en un proceso creativo, lo que sucede es que la atención está tan en el momento presente, tan refinada en lo que estás realizando, que se convierte en concentración y es como si un elemento de creatividad, de conexión, de encuentro de soluciones cobrara vida a través de ti y se manifestase, se realizase o materializase a través de ti. Para refinar el proceso de la atención, cuando notamos que la mente, que el cerebro está muy disperso, lo que podemos hacer es entrenarla. Veremos más adelante la técnica de mindfulness, igual que las técnicas de meditación, para cultivar la atención plena. Pero vamos a ver cómo funciona este proceso cognitivo. Y es de la siguiente manera. Yo me he traído aquí algunos instrumentos porque de esta manera es mucho más ilustrativo entenderlo. Vamos a imaginar que este es el foco de la atención, ¿vale? Entonces, oigo un ruido, entonces mi atención se va a ese ruido. Veo una imagen, mi atención se va a esa imagen. Noto un olor, mi atención se va a ese olor. Bien, así mi atención se va yendo y más o menos puede estar como concentrada, ¿no? Es como si el foco de la atención fuera muy amplio, entran inputs de información por todas partes, por las 5 puertas o ventanas hacia el mundo exterior, los 5 sentidos, pero llega un momento en que yo necesito concentrar la atención, darle una única dirección y para ello lo que hago es puedo centrarme en la tarea que estoy realizando o puedo centrarme, como hacemos en mindfulness, en la respiración en el abdomen, ¿vale? Entonces, vamos a poner el ejemplo de la respiración en el abdomen. Llevo mi atención, puedo cerrar los ojos y estar en una posición más o menos cómoda y darme cuenta de cómo sucede mi respiración natural y espontánea en mi abdomen, ¿vale? Y mi atención la llevo ahí. No entro a valorar nada ni a pensar sobre la respiración, simplemente la observo, la percibo, la siento. ¿Qué sucede cuando la atención se dispersa? Pues es que de repente aparece un sonido, me voy al sonido, ¿vale? Y lo que tengo que hacer es darme cuenta de que mi atención se ha ido y volver a redirigirla, en este caso al objeto, al soporte que utilizo para entrenar la atención plena. Es decir, es como si me fuera al gimnasio a hacer músculo, pues aquí lo que hago es igual, es como una gimnasia cerebral. Es en cuanto noto que mi atención se ha distraído, vuelvo a redirigirla, en este caso a la respiración. Lo puedo hacer a la hora de concentrarme en una tarea. O sea, estoy trabajando en algo, tengo que desarrollar algo, me cuesta mucho porque tengo muchas preocupaciones y mi mente está como divagando, ¿no? O dándole vueltas a alguna preocupación que sea como especialmente intensa, ¿vale? Entonces me doy cuenta de que mi atención está todo el tiempo yéndose. Lo que tengo que procurar es ir refinando esa atención. Si el foco era muy amplio, entraban los inputs de información que provienen de fuera y también estoy pendiente de todas las preocupaciones o cualquier rumiación mental que tenga en la cabeza, lo que hago es ir reduciendo ese foco de atención para que se convierta en concentración. El éxito está en ponerte, en sentarte a redirigir una y otra vez la atención al
objeto, al soporte que puede ser la respiración o puede ser esa tarea creativa o de trabajo que tienes que llevar a cabo. Esto tiene mucho que ver, el funcionamiento de la atención, con cómo está el cerebro. Es decir, el cerebro si está disperso o si está concentrado. Un cerebro disperso tiene que ver con una mente que está como aletargada, cansada, distraída, con falta de claridad, con falta de foco, de objetivo, no tiene muy claro qué tiene que hacer. Y un cerebro concentrado es todo lo contrario, es un cerebro que está funcionando de una manera óptima con los ambos hemisferios cerebrales, que digamos que el cerebro tiene forma de nuez dentro de su cáscara, ¿no? Pues el cerebro igual dentro del cráneo tiene esos dos hemisferios cerebrales que son gemelos, son iguales, y cada hemisferio se centra más en unas funciones que en otras. Cuando estamos realizando una tarea concreta, pues a lo mejor es el cerebro izquierdo el que está predominando en ese momento, es decir, funcionando con más fuerza que el hemisferio derecho. Por ejemplo, las tareas que tienen que ver con los pensamientos negativos, hemos visto con diferentes instrumentos para medir el funcionamiento del cerebro, cómo se activan redes neuronales que están en la parte prefrontal del cerebro. Digamos que este es el neocórtex y las redes de pensamientos negativos están en el hemisferio derecho del neocórtex. Si yo consigo atender a, por ejemplo, la respiración cuando me entreno en mindfulness o en meditación, lo que hago es que disminuyo las conexiones neuronales que están en el hemisferio derecho del cerebro y activo otras redes neuronales de manera que ambos hemisferios comienzan a conectarse y el cerebro va a funcionar de una manera mucho más óptima, de una manera mucho más integrada. Lo mismo sucede cuando a nivel emocional pues estamos de alguna manera descentrados, desbordados, o digamos que la emoción que estamos sintiendo nos supera, ¿no? Entonces eso quiere decir que la estructura encargada de filtrar, de gestionar los estímulos que vienen de fuera y generar emociones, es decir, la química que se expande por todo nuestro cuerpo a través del torrente sanguíneo y que nos hace sentirnos de una manera determinada para que podamos también llevar a cabo conductas adaptativas, y me estoy refiriendo al sistema límbico que se encuentra en la parte posterior del cerebro, en el área occipital. Si me encuentro que emocionalmente estoy como sobrecogida y me cuesta mucho pensar con claridad, quiere decir que el sistema límbico está como de alguna manera cortocircuitando el área prefrontal, que es donde realizamos las funciones cognitivas más complejas, como es el de la atención, la concentración, el memorizar, la planificación, la toma de decisiones importantes, ser capaz de comunicar de una manera efectiva y también de comprender los mensajes, ¿no? En fin, todo lo que sea un procesamiento cognitivo de la información, es decir, un procesamiento de aprendizaje, de cambiar nuestra forma y percepción a la hora de ver el mundo y relacionarnos con él. Todas estas funciones que nos caracterizan como seres humanos, es decir, nos diferencian del resto de los animales y de los mamíferos, se encuentran y se llevan a cabo en el área prefrontal, en la parte que está delante. Bien, si estoy emocionada, muy emocionada y sobrecogida, entonces es como si hubiera un corte entre mis emociones y mi parte prefrontal. Parece como un secuestro emocional. Entonces, ¿qué puedo hacer para conseguir que la mente se concentre en ese momento? Que el sistema límbico se apacigüe y la amígdala, no son las de la garganta, sino las del cerebro, que también son unas estructuras en forma de almendra que se activan ante una percepción de amenaza, puedan también como calmarse, disminuir su actividad, de manera que podamos de nuevo pensar de una manera clara, tranquila, serena, más objetiva, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues entrenarnos en la atención plena. ¿Qué pasa? Mi atención en ese momento está
con mucho ruido, está muy dispersa cuando me encuentro emocionalmente sobrecogida, pero si me entreno en darme cuenta de cómo estoy respirando y aunque la fuerza de los pensamientos, la fuerza de la intensidad emocional sea como demasiado, ¿no? Como si no tuviéramos poder para apaciguarnos, si nos enfocamos en llevar una y otra vez la atención a la respiración en el abdomen o en el pecho, iremos notando cómo la emoción baja, el sistema límbico lo que hace es también apaciguarse y empiezas a coger las redes de tu mente, de tu cerebro, que se vuelve más claro, más concentrado, más conciso, más preciso y de alguna manera también es, como antes me refería, ¿no?, a los pensamientos negativos, pues disminuyen y se activan el área del cerebro donde se encuentran los pensamientos positivos que nos conectan con el optimismo, con el ver posibilidades, nuevos caminos,